Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, esta hermosa bandana que es un perfecto accesorio para nuestro cabello. Así que allá vamos. Para empezar, los materiales que vamos a estar utilizando van a ser 80 gramos de hilo 100% algodón de la marca Quesito de Norelli. También puedes utilizar hilo acrílico o el tipo de hilo que tú deseas, no hay problema. Vamos a utilizar un crochet del 2.00 y uno más fino para poder colocar las perlitas, tijera, cinta métrica y claro, las perlas del color de tu preferencia. Por aquí pueden ver el diseño que vamos a estar tejiendo. Es este cuadradito que va a tener 8 pétalos y la perlita en el centro. Este es el que vamos a ir tejiendo en toda la bandana y que vamos a ir uniendo. Este cuadradito me va a estar midiendo 6 centímetros ambos lados, tanto largo como ancho. Para empezar vamos a utilizar el crochet más fino para poder ingresar la perlita a nuestro hilo antes de empezar a tejer cada cuadradito. Vamos a ingresar de esta manera, ya que el orificio de la perlita es pequeño, entonces utilizo un crochet que pueda ingresar por ahí. Ahora voy a utilizar mi crochet de 2.0 para empezar a tejer. Hacemos el nudo para empezar a tejer y subimos con 5 cadenas. Una vez tejido las 5 cadenas, vamos a acercar la perla y vamos a hacer un punto bajo para poder ajustar nuestra perla. Ahora voy a ingresar de esta manera el crochet para sacar el hilo así y vamos a tejer un punto bajo. Esto vamos a realizar para que la perla pueda quedar en un solo sitio. Ahora voy a tejer un punto deslizado aquí en esta primer cadena de inicio y hacemos el punto deslizado y ya tenemos cerrado nuestro círculo. Ahí mismo vamos a subir con 3 cadenas más 2 cadenas de separación, en total 5 cadenas. Ingresamos en este espacio y tejemos un punto alto. 2 cadenas, nuevamente en este mismo espacio, un punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos contando con las cadenas de inicio. 2 cadenas y en el mismo espacio nuevamente otro punto alto y ya tenemos 4 puntos altos en total, separados de 2 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es ingresar por debajo la perla de esta manera y vamos a sacar aquí arriba. Entonces ya tenemos lo que es el centro de nuestro cuadrado o de nuestra flor. Y continuamos tejiendo 2 cadenas y ahora voy a ingresar aquí en este espacio. Aquí ingresamos, sacamos hilo y tejemos un punto alto. En total tenemos que obtener 8 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí van 7, perdón, aquí ya tenemos 6, 2 cadenas. Nuevamente aquí ingresamos un punto alto, 2 cadenas y vamos a ingresar aquí para hacer el último punto alto. Ya tenemos 8 puntos altos separados de 2 cadenas. Ahora 2 cadenas para poder cerrar el círculo y vamos a realizar un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Punto deslizado y ya tenemos cerrado nuestra primera vuelta de nuestro cuadrado flor. Ahora voy a caminar aquí al centro con un punto deslizado. Voy a tejer una cadena y voy a estirar de esta manera lazada y voy a tejer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Nuevamente lazada, saco, lazada, saco. Vamos a hacer esta misma acción un total de 8 veces
y al final cerramos todos juntos y de esta manera ya tenemos el primer pétalo. Ingreso por aquí y ya tenemos ajustado nuestro primer pétalo de 8 puntos altos cerrados juntos. Ahora voy a estirar de esta manera el hilo, ingreso por aquí y punto bajo. Nuevamente estiramos el hilo, ingresamos, sacamos, ingresamos por aquí y punto bajo. Y ya tenemos estos dos hilos estirados que vamos a ir a partir de ahí formando el cuadrado. Nuevamente vamos a repetir aquí en este siguiente espacio 8 veces esta misma acción que son lazada y vamos a ingresar, y cuando ya obtenemos los 8 ingresamos, cerramos todos juntos, ingresamos por aquí y punto bajo, y ya tenemos de esta manera el segundo pétalo. Nuevamente ahora aquí vamos a estirar pequeñito, ingresamos por aquí, sacamos y punto bajo, pequeñito estiramos, sacamos, ingresamos por aquí, punto bajo, y ya tenemos el segundo lado del cuadrado. Nos saltamos a este siguiente espacio y repetimos nuevamente los 8 puntos altos terminados juntos. Terminamos juntos, ingresamos por aquí, sacamos, punto bajo. Y ahora vamos a realizar este grande que hicimos aquí primero, estiramos grande, ingresamos por aquí y punto bajo. Nuevamente grande, ingresamos por aquí y punto bajo. Y ya tenemos el tercer lado de nuestro cuadrado. Nuevamente nos saltamos a este espacio y repetimos el siguiente pétalo. Nuevamente cerramos todos juntos, ajustamos, ingresamos por aquí, punto bajo, y ahora toca hacer el pequeñito. Y ya como pueden ver ya tenemos las dos esquinas y voy a repetir este pequeñito. Estiro pequeñito, ingreso por aquí, punto bajo, ingreso por aquí y punto bajo. Nuevamente me voy a saltar a este siguiente espacio, ingreso y repito el siguiente pétalo de 8 puntos altos finalizados todos juntos, pero de esta manera como pueden ver aquí. Pasamos por aquí, ingresamos, punto bajo. Y ya tenemos el quinto pétalo. Ahora vamos a hacer el grande, así vamos a ir intercalando. Jalamos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Jalamos grande nuevamente, pasamos por aquí, punto bajo. Nos saltamos aquí y vamos a repetir. Nuevamente hacemos 8 veces esta misma acción. Cerramos todos juntos. Aquí ajustamos, ingresamos por aquí, punto bajo, y ahora toca estirar pequeñito. Ya tenemos la tercera esquina y ahora toca el pequeñito. Estiramos pequeñito, ingresamos, punto bajo, estiramos pequeñito, ingresamos, punto bajo. Nuevamente lazada, nos saltamos aquí y repetimos el siguiente pétalo de 8 puntos altos. Cerramos todos juntos, ajustamos, ingresamos por aquí, punto bajo. Y ahora vamos a hacer la cuarta esquina, grande, estiramos grande, ingresamos por aquí, ingresamos, punto bajo, estiramos grande, ingresamos por aquí y punto bajo. Y vamos a realizar aquí el último pétalo. Cerramos todos juntos nuevamente. Cerramos aquí, ingresamos por aquí, punto bajo, y ahora toca hacer el pequeñito para finalizar. Este pequeñito, estiramos pequeñito, ingresamos, punto bajo, pequeñito, ingresamos y punto bajo. Y ahora
Ahora, para cerrar nuestro cuadrado voy a ingresar aquí en este primer pétalo, en este espacio que hicimos, y vamos a ingresar, sacamos y punto deslizado. Y aquí cortamos el hilo. Y así es como nos queda nuestro cuadrado de 8 pétalos y en el centro la perlita. Esto mismo vamos a repetir aquí. Como pueden ver, ya he tejido, pero solo he tejido 5 pétalos para poder hacer la unión aquí a la primera flor que hemos tejido. Voy a unir aquí a este lado. Aquí ya hice el primer estirado que me quedó es en este grande, el estirado grande. Y ahora voy a quitar mi crochet y voy a ingresar aquí a al primer cuadrado que he tejido aquí en esta esquina donde hicimos el estirado grande. Ingreso por aquí el crochet y voy a agarrar la segunda flor y vamos a agarrar de esta manera, ingresamos y vamos a jalar para hacer la unión, punto bajo. Y ahora a partir de aquí voy a estirar grande, ingresamos por aquí y punto bajo. Y ya tengo así la primera unión en una esquina. Lazada, y en ese siguiente espacio continúo tejiendo el siguiente pétalo en mi segundo cuadrado. Paso, ajusto, ingreso por aquí, punto bajo. Y ahora toca hacer la siguiente unión, es en este pequeñito, de esta manera. Entonces estiro pequeñito, hago el primero, ingreso, paso y ahora sí quito el crochet y me voy a colocar aquí en el primer cuadrado que he tejido, en este espacio. Ingresamos aquí al centro del pequeñito, ingreso mi crochet en el siguiente cuadrado, en el segundo cuadrado, paso y hago un punto bajo. Estiro pequeñito, paso por aquí, punto bajo. Y ya tengo la segunda unión. Ahora me salto este espacio y repito el siguiente pétalo. Pasamos, ingresamos por aquí, punto bajo. Ahora falta hacer la última unión que me toca aquí en esta esquina. Para eso estiramos aquí grande, pasamos por aquí y punto bajo. Ahora sí saco mi crochet y vamos a ingresar aquí al primer cuadrado en esta segunda esquina. Ingreso en este espacio, agarro el segundo cuadrado, ingreso por aquí y ya tengo la unión. Punto bajo, estiro grande, pasamos por aquí, punto bajo. Y ya tenemos de esta manera la tercera unión. Y continúo con el último pétalo que me queda por hacer aquí en el segundo cuadrado. Y cerramos, punto bajo. Y ya tenemos de esta manera la unión de ambos cuadrados, del primero y del segundo. Ahora aquí me falta terminar, me falta hacer el pequeñito, estiro pequeñito, pasamos, punto bajo. Estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo. Y ahora nuevamente me voy a saltar aquí en este primer espacio y hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y ajustamos. Y de esta manera ya tenemos la unión de ambos cuadrados. Ahora vamos a hacer uno más aquí para hacer la unión de este lado y va a ir tomando forma nuestra bandana. Aquí ya tengo listo mi tercer cuadrado donde solo he tejido únicamente 3 pétalos porque vamos a hacer la unión aquí a nuestro primer cuadrado. Entonces nos colocamos aquí en esta esquina del cuadrado, ingresamos por aquí y agarramos el tercer cuadrado e ingresamos de esta manera. Punto bajo y ya tenemos la primera unión. Estiramos grande. Ingresamos por aquí, punto bajo. Y vamos a continuar con el siguiente pétalo que le corresponde al tercer cuadrado. Pasamos todos juntos, cerramos, ingresamos por acá, punto bajo.
Y ahora para la siguiente unión nos toca estirar pequeñito. Estiro pequeñito, ingreso, paso por aquí, punto bajo. Quitamos el crochet y voy a ingresar aquí en este primer cuadrado que hemos tejido. En este lado ingreso el crochet de esta manera. Cogemos el otro cuadrado a unir, ingresamos, punto bajo. Estiramos pequeñito, pasamos por aquí, punto bajo. Y ahora corresponde hacer el siguiente pétalo en el tercer cuadrado. Pasamos todos juntos, cerramos, ingresamos por aquí, punto bajo. Y ahora falta hacer aquí la última unión, toca hacer grande, estiramos grande, ingresamos por aquí, punto bajo, quitamos el crochet. Y este es el centro donde hemos unido el primer y el segundo cuadrado, como pueden ver, y vamos a ingresar en su centro. Cogemos el tercer cuadrado, pasamos punto bajo y ya tenemos la unión. Estiramos grande, pasamos por aquí, pasamos punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo que le corresponde hacer aquí. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos punto bajo. Y así ya tenemos lista la unión de este lado del cuadrado, del tercer cuadrado al primer cuadrado. Y como pueden ver ya va tomando forma. Entonces aquí vamos a continuar, estiramos pequeñito aquí y continuamos aquí con el siguiente pétalo sin hacer ninguna unión. Simplemente vamos a terminar de tejer lo que le corresponde al tercer cuadrado. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos por aquí, punto bajo. Ahora toca estirar grande, estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Aquí me queda tejer un último pétalo, ingreso. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos por aquí, punto bajo. Y ahora me corresponde como último estirar pequeñito. Y vamos a cerrar este tercer cuadrado con un punto deslizado aquí. Y cortamos el hilo. De esta manera tenemos la tercera unión, que es del tercer cuadrado al primer cuadrado. Y así es como te debe ir quedando. Como pueden ver ya va tomando forma triangular nuestra bandana. Ahora aquí me toca hacer 3 cuadrados más para continuar con la unión. Por aquí ya tengo mi cuarto cuadrado y he tejido únicamente 5 pétalos. Porque vamos a unir aquí a este tercer cuadrado. A este lado vamos a hacer la unión. Entonces aquí me voy a centrar en esta esquina del tercer cuadrado. Aquí ingresamos el crochet, cogemos el cuarto cuadrado, ingresamos de esta manera, sacamos hilo y punto bajo y ya tenemos la unión. Estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Y continuamos con el siguiente pétalo que le corresponde al cuarto cuadrado. Y ahora para la siguiente unión estiramos pequeñito, quitamos el crochet y aquí en este tercer cuadrado, en este pequeñito, voy a ingresar en su centro. Ingreso crochet, cogemos el otro cuadrado, pasamos el hilo y punto bajo y ya tenemos así la segunda unión. Estiramos pequeñito, pasamos por aquí, pasamos y punto bajo y continúo con el siguiente pétalo que le corresponde al cuarto cuadrado. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos, punto bajo. Ahora me toca hacer la última unión que es en esta esquina. Para eso estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Quitamos el crochet y ahora vamos a ingresar aquí en esta esquina. Ingresamos el crochet, cogemos este hilo, pasamos el hilo, punto bajo. Estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo.
y continuamos con el último pétalo que nos corresponde tejer aquí. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos, punto bajo. Y ya tenemos lista la unión del cuarto cuadrado al tercer cuadrado. Y continúo aquí, me toca hacer pequeñito, estiro, paso, punto bajo. Estiro pequeñito, paso, paso y punto bajo. Y cerramos aquí en este primer pétalo con punto deslizado y cortamos el hilo. Y ya tenemos listo el cuarto cuadrado unido al tercer cuadrado. Ahora me toca hacer aquí otro cuadrado para unir aquí en su centro. Por aquí ya tengo mi quinto cuadrado donde únicamente he tejido ahora 3 pétalos. Porque vamos a hacer la unión aquí, en este centro. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 uniones que vamos a hacer aquí con este quinto cuadrado. Vamos a empezar aquí en el centro donde está unido el cuarto y tercer cuadrado. Aquí en este centro ingresamos el crochet, ingresamos, cogemos este siguiente cuadrado, pasamos el hilo y punto bajo, y ya tenemos unido este siguiente cuadrado. Estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Y continúo con el siguiente pétalo que corresponde a hacer aquí. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos por aquí, punto bajo. Para la siguiente unión me toca hacer pequeñito para unir en este siguiente espacio. Estiro pequeñito, paso, paso, punto bajo, quitamos el crochet y ahora voy a hacer la unión aquí en este pequeñito. Entonces cogemos aquí, ingresamos el crochet, paso el hilo del quinto cuadrado, pasamos y punto bajo. Y ya tenemos la segunda unión. Estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo. Y continúo con el siguiente pétalo que corresponde aquí en este quinto cuadrado. Pasamos todos juntos, pasamos, ingresamos por acá, punto bajo. Ahora nos corresponde hacer la tercera unión. Para eso estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo, quitamos el crochet y acomodamos muy bien nuestro trabajo para poder ver dónde vamos a hacer la unión, y nos corresponde aquí en este centro donde están unidos los 3 primeros cuadrados. Entonces ingreso ahí en el centro, agarro el otro cuadrado, pasamos el hilo, punto bajo, estiramos grande, pasamos, punto bajo y continúo con el siguiente pétalo que nos corresponde hacer aquí. Cerramos todos juntos, pasamos, ingresamos por aquí, punto bajo, y ahora para la siguiente unión nos corresponde hacer pequeñito para unir aquí en este siguiente cuadrado. Entonces estiro pequeñito, paso, paso, punto bajo, quitamos el crochet, acomodamos nuestro trabajo para poder ver bien dónde vamos a hacer la unión para no confundirnos, y aquí en este centro de este pequeñito ingreso el crochet como te lo muestro aquí, agarramos el quinto cuadrado, pasamos hilo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo y continúo con el siguiente pétalo aquí. Cerramos todos juntos, cerramos, ingresamos por aquí, punto bajo, y para la última unión estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo, quitamos el crochet y nos toca hacer la última unión aquí en esta esquina de este cuadradito. Aquí en esta esquina vamos a ingresar el crochet, agarramos el cuadradito correspondiente, pasamos el hilo, punto bajo. Y estiramos nuevamente grande, pasamos por aquí, punto bajo, y continúo con el siguiente pétalo que nos corresponde hacer aquí y que es el último pétalo en este quinto cuadrado. Cerramos todos juntos, pasamos, punto bajo, y ya tenemos de esta manera la unión de nuestro quinto cuadrado aquí en este centro. Y aquí me corresponde hacer pequeñito,
para finalizar con este quinto cuadrado. Hago un punto deslizado aquí en este primer pétalo y cortamos hilo. Así es como vamos a trabajar esta unión en el centro. Ahora me corresponde tejer un cuadrado para hacer la unión aquí. Por aquí ya tengo mi sexto cuadrado, he tejido únicamente 5 pétalos porque voy a hacer la unión aquí en este costado. 1, 2 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar nuestro trabajo y aquí en nuestro segundo cuadrado, en su centro donde unimos el quinto y el segundo cuadrado en este centro, como te lo muestro aquí, ingresamos el crochet, cogemos nuestro siguiente cuadrado a unir, pasamos el hilo punto bajo y ya tenemos unido. Estiramos grande, pasamos por acá, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo que corresponde tejer aquí. Pasamos, cerramos todo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y vamos a repetir lo mismo. Ahora vamos a hacer la unión en este pequeñito que le corresponde en este segundo cuadrado aquí. Así que ingresamos ahí el crochet, cogemos el sexto cuadrado, pasamos el hilo punto bajo y estiramos pequeñito y continuamos con el siguiente pétalo que le corresponde. Si hay una parte que no logras entender, puedes retroceder el video y verlo de nuevo hasta que puedas comprender esta unión por si es que se te complica un poco. Ahora toca estirar aquí grande, pasamos punto bajo, quitamos el crochet y para hacer la última unión en esta esquina, vamos a hacer la unión para finalizar, así que ingresamos ahí nuestro crochet, pasamos el hilo del cuadrado, del sexto cuadrado, pasamos punto bajo y ya tenemos la última unión. Estiramos grande, pasamos punto bajo y continúo con el último pétalo que nos corresponde tejer aquí en nuestro sexto cuadrado. Cerramos todos juntos, pasamos y ya tenemos lista esta unión. Nos toca estirar pequeñito y para finalizar punto deslizado en este primer pétalo. Cortamos el hilo y de esta manera ya tenemos lista el sexto cuadrado unido y ya va tomando más forma nuestra bandana. Ahora me toca aquí tejer otros cuadrados más para continuar la unión y para que vaya creciendo nuestra bandana. Por aquí ya he tejido el séptimo cuadrado y también lo uní aquí a este cuadrado, a nuestro cuarto cuadrado. Ahora me toca hacer uno aquí para unir en el centro y otro aquí en el centro y otro aquí a su costado. Esta unión aquí en el centro vamos a repetir tal cual hemos unido el quinto cuadrado en el centro. Por aquí ya tengo unido el octavo cuadrado en este centro, he repetido tal cual hemos unido el quinto cuadrado y voy a repetir lo mismo aquí con el noveno cuadrado. No hay que confundirnos, te recomiendo si es que te perdiste en alguna parte repetir el video. Por aquí ya tengo el cuadrado número 9 y que he tejido 3 pétalos únicamente. Vamos a tejer este centro juntos. Entonces lo que vamos a hacer es aquí posicionarnos. Vamos a unir esta vez 1, 2, 3, 4 y 5 porque recordemos que esto es un centro aquí. Entonces me voy a posicionar aquí. En esta unión, en este centro, ingresamos el crochet, cogemos el siguiente cuadrado a unir, pasamos hilo, punto bajo y vamos a estirar grande. Pasamos por aquí y punto bajo. Y ya tenemos lista la primera unión y continúo aquí con el siguiente pétalo. Cerramos todos juntos, pasamos punto bajo, estiramos pequeñito como corresponde, quitamos el crochet, acomodamos nuestro trabajo para ver cuál es nuestra siguiente unión y nos corresponde hacer aquí en este pequeñito, ingresamos el crochet,
cogemos el cuadrado a unir, pasamos el hilo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos punto bajo y continúo con el siguiente pétalo. Una vez cerrado todos los pétalos, ahora toca estirar grande, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet, acomodamos el trabajo para fijarnos bien dónde continúa la unión. Y para la siguiente unión vamos a hacer en este centro que te lo muestro aquí, ingresamos el crochet, cogemos el hilo del cuadrado a unir, pasamos punto bajo y continuamos estirando grande, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Como pueden ver, la unión es súper sencilla, simplemente que te recomiendo no confundirte y ver tal como te lo muestro aquí dónde corresponde cada unión. Por aquí voy a hacer la siguiente unión que me corresponde, que es aquí en este cuadradito, en su pequeñito, aquí en este centro. Vamos a hacer la siguiente unión, ingresamos el crochet, cogemos el cuadrado a unir, pasamos hilo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo. Cerramos todos y ahora corresponde estirar grande, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y para hacer aquí la última unión en esta esquina. En esta esquina donde hicimos grande, pasamos el crochet en su centro, cogemos el hilo del cuadrado a unir, pasamos el hilo, punto bajo, estiramos grande, pasamos, punto bajo y tejemos el último pétalo que nos corresponde hacer aquí en nuestro cuadrado número 9. Pasamos, cerramos todos juntos y ahora corresponde aquí tejer pequeñito según como estamos trabajando y para finalizar aquí punto deslizado en este primer pétalo. Cortamos hilo y de esta manera tenemos esta unión de nuestro cuadrado número 9. Como pueden ver, y me toca hacer aquí el último en esta vuelta, un último cuadradito que vamos a unir aquí en estos 3, 1, 2 y 3. Por aquí ya tengo unido el cuadrado número 10 y ya va tomando forma nuestra bandana de triangular. Y aquí en estos centros voy a tejer únicamente triángulos para que pueda tomar ahora recto nuestra bandana. Para ello vamos a ingresar por aquí, ingresé mi perlita primero antes que nada. Empezamos tejiendo únicamente 4 cadenitas. Acercamos la perla, cerramos. Ingresamos el crochet por aquí para ajustar y asegurar la perla. Punto bajo. Y hacemos un punto deslizado aquí en esta primer cadenita que hemos tejido. Cerramos con punto deslizado, subimos con 3 cadenas más una cadena y aquí en este centro tejemos un punto alto, 2 cadenas, nuevamente en este centro otro punto alto, tenemos 3 puntos altos contando con las cadenas de inicio. Y ahora la perlita no vamos a ingresar por abajo como estábamos haciendo con los demás cuadrados, sino que le vamos a ingresar por aquí por arriba como te lo muestro y para que pase por debajo. ¿Correcto? Ahora la perlita queda aquí por detrás y ahora vas a entender por qué. Continuamos tejiendo 2 cadenas, ingresamos por aquí por este espacio, tejemos otro punto alto, 2 cadenas, nuevamente aquí, punto alto. Y ya tenemos un total de 3, 4, 5. 2 cadenas, ingresamos nuevamente y punto alto. Y ya tenemos 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Ahora giramos el trabajo y voy a caminar a este centro con punto deslizado. Como pueden ver, al girar el trabajo, la perlita queda por delante. Y aquí vamos a tejer el pétalo tal cual hicimos en el resto de los cuadrados. Cerramos todos juntos, pasamos punto bajo, estiramos grande, pasamos por aquí, punto bajo. Ahora quitamos el crochet para hacer la unión. Vamos a hacer la unión aquí como corresponde en este centro. Voy a hacer aquí la primera unión en esta esquina
de este cuadrado, cogemos el hilo del triángulo que estamos ahora tejiendo, pasamos su hilo, punto bajo, estiramos grande como corresponde, pasamos, punto bajo, y aquí corresponde hacer un pétalo. Cerramos todos juntos, pasamos, estiramos pequeñito, quitamos el crochet y ahora vamos a hacer la siguiente unión aquí en este centro de los pequeñitos. Pasamos el hilo por aquí, punto bajo, estiramos pequeñito, cerramos todo y aquí corresponde hacer otro pétalo. Cerramos todos juntos, pasamos por acá, punto bajo, estiramos ahora grande, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y ahora nos vamos a colocar aquí en este centro. Aquí estoy acomodando el trabajo para que puedan ver bien en este centro. Vamos a ingresar, nos percatamos bien que sea el centro, para eso estiramos nuestro trabajo un poquito para poder ubicar su centro, ingresamos el crochet, pasamos el hilo del triángulo que estamos tejiendo, pasamos punto bajo y ya tenemos la tercera unión. Estiramos grande, pasamos punto bajo y corresponde hacer aquí un próximo pétalo. Cerramos todos juntos, pasamos, ahora toca aquí estirar pequeñito, estiramos pequeñito, quitamos el crochet y ahora aquí en este siguiente cuadrado en su pequeñito corresponde hacer la siguiente unión. Entonces aquí ingreso mi crochet, agarramos el hilo del triángulo, pasamos su hilo, punto bajo, estiramos pequeñito, pasamos, cerramos, punto bajo y acá corresponde hacer el último pétalo en este espacio. Cerramos todos juntos, pasamos, punto bajo y ahora toca hacer grande. Estiramos grande, pasamos, punto bajo, quitamos el crochet y aquí para hacer la última unión en esta esquina de este cuadradito ingresamos aquí en su centro, cogemos el hilo, pasamos su hilo, punto bajo y como último estiramos grande, pasamos, punto bajo y hacemos un punto deslizado aquí mismo en este espacio. Y cerramos de esta manera este triángulo que hemos unido aquí en este centro, ¿correcto? Así es como vamos a repetir dos triángulos más que vamos a unir a continuación. Aquí cortamos el hilo, ajustamos así es como nos va a quedar ahora este triángulo que vamos a hacer únicamente 5 pétalos. Correcto, aquí lo estoy estirando para que lo puedan visualizar mejor. Aquí me queda hacer un triángulo más que vamos a unir aquí y aquí nuevamente, como te lo muestro aquí, un último triángulo. Entonces vamos a repetir aquí. Por aquí ya tengo el siguiente triángulo, que es el segundo triángulo que vamos a unir aquí en este centro y vamos a repetir lo mismo. Vamos a ver nuestro trabajo y me voy a colocar aquí en esta esquina, en este centro donde hicimos la unión del triángulo al cuadrado. Entonces cojo, pasamos el hilo, punto bajo, estiramos grande, pasamos, punto bajo. Y corresponde aquí tejer el siguiente pétalo del segundo triángulo. Cerramos todos, pasamos, punto bajo, ahora toca aquí hacer pequeñito. Quitamos el crochet y aquí nos fijamos, acomodamos el trabajo para ingresar aquí en este pequeñito de este siguiente cuadrado. Ingresamos, agarramos el hilo del triángulo, pasamos su hilo por aquí, punto bajo y corresponde hacer aquí pequeñito y continuamos con el siguiente pétalo. Cerramos todos juntos, pasamos, ahora corresponde estirar grande. Pasamos, punto bajo, quitamos el crochet, acomodamos el trabajo para fijarnos bien dónde corresponde la siguiente unión y me toca hacer aquí en este centro. Ingreso mi crochet, cojo el hilo del segundo triángulo, pasamos su hilo, punto bajo, estiramos grande, pasamos, punto bajo y continuamos con el siguiente pétalo.
Cerramos todos juntos, pasamos, cerramos y ahora toca aquí estirar pequeñito para la siguiente unión. Quitamos el crochet, aquí me posiciono en este siguiente cuadrado en su pequeñito para hacer la siguiente unión aquí en su centro. Ingresamos el crochet, cogemos el hilo, pasamos y estiramos pequeñito. Continuamos con el siguiente pétalo y el último que le corresponde hacer aquí en este triángulo. Recordemos que el triángulo solamente consta de 5 pétalos. Cerramos todos juntos y como último nos toca hacer aquí, estiramos grande, pasamos, quitamos el crochet y aquí nos toca hacer la última unión en este grande, en esta esquina. Ingresamos aquí en esta esquina nuestro crochet, pasamos el hilo del triángulo, sacamos punto bajo y estiramos grande y para finalizar ingresamos aquí y punto deslizado y ya tenemos el segundo triángulo de 5 pétalos unido y lo mismo vamos a repetir con el tercer triángulo en el centro que corresponde hacer aquí en este último espacio. Aquí ya tenemos 2 triángulos unidos, te lo estoy acercando para que lo puedas visualizar mejor y aquí vamos a hacer el último triángulo tal cual hicimos aquí. Por aquí ya hice la unión del tercer triángulo en este centro y ya tenemos 3 triángulos y en total hemos trabajado 10 cuadrados y 3 triángulos en nuestra bandana. Lo único que queda aquí es esconder los hilos para empezar ahora a tejer aquí la tira de ajuste de nuestra bandana como te lo muestro aquí. Ya he tejido un lado en esta esquina del cuadrado y por aquí vamos a tejer la siguiente tira. En esta otra esquina vamos a tejer juntos. Entonces aquí en esta esquina vamos a ingresar el crochet en su centro, tal como te lo muestro aquí. Por aquí escondí los hilos de la bandana para que puedan tener una mejor visualización. A continuación que vamos a tejer la tira. Ingresamos el hilo, hacemos el nudo y vamos a empezar a tejer únicamente cadenas. Yo hice un total de 80 cadenas. Si tú deseas que la tira de ajuste quede un poco más larguita, puedes tejer más cadenas. Por aquí ya finalicé las 80 cadenas y que van a estar midiendo un total de 29 centímetros de largo. Una vez tejidas las cadenas, vamos a regresar haciendo punto deslizado. Ingreso aquí, punto deslizado, en este siguiente punto deslizado y así en cada cadenita disponible hasta llegar al inicio de las cadenas. Por aquí ya finalicé haciendo punto deslizado en todas mis cadenitas correspondientes y para cerrar aquí me toca hacer el último punto deslizado, ingreso, cerramos. Y aquí en este primer espacio vamos a finalizar con punto deslizado para cerrar y cortamos el hilo. Y de esta manera hemos tejido lo que es la tira de ajuste de nuestra bandana y así es como va a quedar de fácil y sencillo esta pieza, este accesorio perfecto para nuestro cabello. Aquí te lo muestro más de cerca cómo es que va quedando. Yo creo que los detalles de perla le dan un toque bonito al diseño de esta bandana. Espero que les haya gustado. Es súper sencillo, súper fácil la unión. Si es que te confundes un poco al hacer la unión, te recomiendo ir pausando el video o repetir hasta que puedas conseguir hacer la unión correcta. Espero que les haya gustado mucho este tutorial y que puedan elegir el color que más les guste para tejer este precioso accesorio para el cabello. No olvides compartir el video y dejar tu me gusta y también suscribirte a mi canal para ver los siguientes videos que voy a ir subiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.